En el día de hoy estamos junto a Leo Anzalone, que es del partido SER, y le preguntaba qué quería decir el partido SER. Antes que nada le agradezco por venir a la radio, y me contaba que hace un año que se fundó, se armó el espacio en la ciudad de Buenos Aires. Así que me parece una charla más que interesante, como ustedes siempre saben, para hablar con los jóvenes, para hablar con las bases y las ideas que vienen desde abajo, porque van a ser los gobernantes del futuro, claramente. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buen día, gracias por la invitación. Gracias por venir a Radio Sónica. No, por favor. ¿Qué quiere decir SER? ¿Qué es el partido SER? Bueno, en principio está buena la aclaración. Nosotros le pusimos SER al partido porque es esa capacidad que tenemos de definirnos a nosotros mismos. Dicho en latín, no dependemos de ninguna de los partidos tradicionales, no nos sentimos identificados con ninguno de los políticos, digamos, que están en la palestra nacional, si se quiere. Entonces, bajo esa premisa, conformamos, como decías vos muy bien, hace un año el partido SER. Hoy nos encontramos militando muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, con muy buena repercusión de la gente, sobre todo. Cuando nosotros arrancamos con todo esto, es un espacio que se conforma con gente joven que venía militando en otros partidos, ¿no? En realidad, no? siempre, la mayoría venimos del peronismo, pero veníamos de distintos espacios. Quiero decir, yo tengo una militancia más territorial, pero hay compañeros que vienen de la militancia universitaria, otros que vienen de la militancia sindical, y todos tuvimos esa necesidad de conformar algo nuevo que no dependa de las estructuras tradicionales, porque empezamos a sentir que aquellos dirigentes que encabezan esas estructuras dejaron de responder a las necesidades de los militantes y, por supuesto, de la gente. De la gente. Me pregunto, ¿no? ¿Cómo debe ser para un partido que recién comienza, con gente muy joven, como es tu caso y otros que estuve investigando un poco para hacer esta nota, plantarse en el armado de las candidaturas, por ejemplo, para este año en la legislatura porteña, y la visión de llegar a la gente, ¿no? Porque vos me decís, bueno, no responden los grandes partidos a lo que la gente espera, pero también son los que tienen la plata para hacer campaña política. Claro, mirá, una de las premisas fundamentales cuando nosotros armamos esto fue, debatimos cómo vamos a hacer para llegar con nuestras ideas a la gente. Bueno, la respuesta estaba en esa misma pregunta, con propuestas. Entonces, nos pasó gratamente, como te decía recién, que cuando empezamos a salir a la calle, a pesar del discurso que se quiere bajar hoy desde la corporación política y de los medios de comunicación, de que la gente no quiere la política, empezaron a tener muy buena repercusión por parte de la gente cuando nosotros le íbamos con ideas, con propuestas sencillas que tenían que ver con solucionar el día a día. Eso básicamente, ¿no? Por eso, nosotros que empezamos o nos conformamos con gente joven, hoy conseguimos una amalgama de juventud, de gente con experiencia y fundamentalmente con vecinos que nunca habían hecho política. Gabriela. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las propuestas que ustedes hacen tan innovadoras y esta aceptación que ustedes mismos manifiestan de la gente, que es buena? Las grandes propuestas son las más sencillas, porque hoy nosotros lo que sentíamos es que la política debate cosas que están lejos de la gente. Una cuestión básica que pretendió ser bandera del PRO cuando gobernaba la ciudad, tiene que ver con la descentralización, ¿no? Las famosas comunas. Es ahí donde están los reclamos de los vecinos. Que existen las comunas, pero que no tienen los fondos. Absolutamente. Entonces, mirá qué sencilla es la propuesta. Trabajemos para darle los fondos a las comunas. Trabajemos para mejorar el rol del comunero. Si yo les pregunto a ustedes, ¿saben quiénes son los comuneros de su comuna? Muy pocos lo saben. Nadie lo sabe, muy pocos lo saben. Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos como organización política. Explicarle al vecino que a la vuelta de la casa tiene una dependencia pública, como son las comunas, que son los que tienen que recepcionar sus propios reclamos. Mira, yo te cuento algo, Leo. Yo que soy del interior, soy de Rosario, siempre me gusta comparar cuando se hizo la constitución de la ciudad de Buenos Aires, qué iba a ser la ciudad de Buenos Aires, porque es como un híbrido, ¿no? Tenemos un jefe de gobierno, no teníamos un intendente, ni siquiera es un gobernador, es como un híbrido. Sin embargo, si uno se pone a pensar, es un gobernador y los comuneros o el jefe de la comuna es el intendente. Absolutamente. Es el intendente. Absolutamente. Entonces, eso que es tan difícil entender hoy para un porteño y para el que está en el resto de las provincias, el intendente maneja su presupuesto y acá el comunero no puede cortar un árbol.
Pero inclusive de su barrio, ¿se entiende? Sí, porque tiene que... sí, pero hay una eso cosa sí. que es central en la ley de comunas. Las comunas deben tener su presupuesto participativo. ¿Esto qué quiere decir? Que una parte de la torta que maneja el jefe de la comuna, que que debería ser mucha plata, que sean los vecinos los que decidan a qué se destina esa cantidad de dinero. Entonces, para no esquivar la pregunta, digo, no son ideas innovadoras y son cosas concretas y sencillas que le vienen a solucionar la vida a la gente. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Sí, la cercanía al problema, digamos. Absolutamente. Bien, en relación al armado político territorial, ¿cómo ven la elección a la legislatura porteña? Porque obviamente el PRO lo que necesita sacar en la legislatura lo saca, tiene un número importante, no tiene mayoría automática, pero sí tiene un número importante que con un par de aliados siempre se las puede arreglar para terminar sacando algunas leyes. ¿Cómo se van a parar desde esta visión de oposición en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, en principio tener muy claro que nosotros somos oposición de verdad, no como por ejemplo el kirchnerismo en estos años que le ha votado por acción o omisión, porque muchas veces votó a favor u otras con abstenciones, ha sido cómplice de las políticas del PRO en la ciudad. Entonces, en primer lugar, estamos trabajando en construir una alternativa opositora de verdad. Crítica, digo, no siempre todo está mal, y en ese sentido venimos trabajando con fuerzas que hacen de la ética, en principio de la ética pública, una condición sine qua non, y después, digamos, aquellas fuerzas que nos ubicamos en el sector más progresista de la idea, ¿no? Así venimos teniendo conversaciones con Proyecto Sur, venimos teniendo conversaciones con el Espacio de Lozano, con el Movimiento Evita, etcétera, etcétera. Y trabajando eso te preguntaba fuera del aire, si iban a apoyar la candidatura de Pino Solanas, porque algo leí y no entendía bien si ustedes iban a integrar el espacio, si iban a terminar siendo juntos. O sea, ¿qué era lo que estaban conversando con Proyecto Sur? Nosotros lo que encontramos en Proyecto Sur es una gran cercanía ideológica. Quiero decir, aquellos que somos peronistas, en nuestra generación nos hicimos peronistas por lo que leímos de Perón o por las películas que vimos de Pino, digamos. Entonces, en ese sentido... Porque son muy jóvenes, indudablemente. Por eso, a nosotros las películas de Pino nos marcaron. Entonces, en ese sentido tenemos una cercanía ideológica y de entendimiento de la política y de las causas. Las causas que propone Pino muy cercanas. Esto no quiere decir que nosotros seamos de Proyecto Sur ni nada de eso. Digo, SER es un proyecto político independiente que hoy trabaja para construir un espacio que de verdad le dispute el poder al PRO, que es lo que no haría Lustó, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros tenemos la vocación de trabajar en construir algo que se haya opuesto siempre al PRO, no por una sola cuestión electoral, y que realmente no por 14 meses que se haya opuesto y por 14 meses haya sido parte del gobierno, ¿no? Va a ser difícil explicar eso para Lustó en campaña, ¿no? Definitivamente. Entonces nosotros trabajamos en eso. Gabriela. Ustedes hablas de la cercanía con la gente. ¿Cuáles son los reclamos que ustedes encuentran más inmediatos a resolver? Bueno, la seguridad desde los últimos meses es indudable. Es un problema que no se puede abarcar desde un solo punto de vista, sino que necesita una mirada integral de verdad. Pero sin dudas, si uno haría una encuesta, la problemática de la seguridad en la ciudad, más allá del marketing y el maquillaje que le da el gobierno de la ciudad, es la mayor problemática. Después, los últimos 6, 7 meses hay un gran temor que tiene que ver con lo económico, ¿no? El laburo, la gente pregunta cómo vemos nosotros la cuestión macroeconómica. Bueno, que eso no tiene que ver tanto con la ciudad, ¿no? Sino que es política nacional. Política nacional. Después, en la ciudad, el tema corrupción, el tema de la ética es algo que está muy presente y que nosotros vamos a ser muy puntuales. Estamos presentando en los próximos días una serie de propuestas que apuntan directamente a combatir la corrupción y mejorar la ética en el funcionamiento público. ¿No ves transparencia en el gobierno de Larreta, continuidad del gobierno de Macri? Para nada. Pero además que no hay transparencia, tienen una perversidad mayor al gobierno de Macri, porque hoy es el gobierno de Macri que se lleva las críticas, digamos. Entonces pueden ser peor que lo que fue Macri en sus 8 años de gobierno y no estar tan expuestos. Entonces, nosotros vamos a hacer
vamos a dar con mucha fuerza en propuestas que apunten a mejorar la ética pública. Hoy no puede ser que, por ejemplo, con el acceso que hay a las redes sociales, uno no sepa cuando hay una licitación quién licita, por cuánto licita. Digo, un ejemplo nada más. ¿Vieron cuando se abrieron los pliegos para la transmisión del fútbol? Ujú. Eso se hizo público. Estaban los canales de televisión. ¿Por qué cuando hay una obra no puede ser de la misma manera? Bueno, nosotros estamos trabajando en ese sentido. ¿Cómo ves en la ciudad de Buenos Aires la principal crítica que hoy le hace la oposición, que es las tierras de la ciudad de Buenos Aires que están siendo traspasadas a esta agencia de bienes y esta agencia de bienes las administra y las vende para el funcionamiento de los privados? Bueno, en principio, marcar que aquellos que hoy hacen antimacrismo, como te decía recién, porque es importante, porque no podemos olvidarnos de algunas cosas. Aquellos que hoy hacen antimacrismo son los mismos que a la hora de votar son cómplices de las votaciones del PRO. Sí, que sacaron la agencia de bienes. Los que sacaron la agencia de bienes, por supuesto, que como te decía, por acción o omisión, vos podés votar a favor o abstenerte y darle los números. Al margen de esto, yo creo que es ese el punto más terrorífico del gobierno de la ciudad. Entre tantas otras similitudes que hay entre el macrismo y el kirchnerismo, es que hicieron de la obra pública un negocio privado. Entonces, empezó con el gobierno de Macri, digo, es el concepto de lo que se hace con la obra pública y con la tierra, y hoy Larreta lo está haciendo de manera asquerosa, por esto que te digo, porque los ojos están posados sobre Macri, no tanto en el gobierno de él. Uh-huh. Entonces, lo que hicieron con la agencia de bienes es... Yo no encuentro palabras para definirlo, pero creo que ahí es el mayor problema. Cuando se debatió la agencia de bienes, si mal no recuerdo fue diciembre del año pasado, porque fue entre gallos y medianoche, como se dice habitualmente, había mucha gente enojada. Yo tuve la posibilidad de ir a la Comuna 13, a una audiencia que se hizo porque ahí, bueno, está justamente el predio del Dorrego, el del Tiro Federal, bueno, varios de los predios que iban a pasar a la agencia de bienes. Yo veía tan enojada a los vecinos que pensaba, ¿y van a sacar esta ley? Y bueno, y después cuando se dio la discusión en diciembre, no veía muchos vecinos en la legislatura porteña. Es como que, no sé si hasta supieron que se estaba votando eso en la legislatura porteña. Entonces, también me parece que falta también un poco de responsabilidad de los medios propios de la ciudad para comunicar justamente lo que está sucediendo, para bien o para mal en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Más allá de hacer un juicio de valor sobre eso. Claro, bueno, con eso especula el gobierno de la ciudad, con que los medios hoy de la capital, por ahí... Están nacionalizados. Omiten algunas cosas, y antes, ¿por qué se exponía a la capital? Porque era el supuesto contrapeso al kirchnerismo. Hoy, digamos, los medios tienen la mirada puesta en el gobierno nacional, a favor o en contra, en el gobierno nacional. Y yo creo que si hurgaran un poquito en lo que pasa en la legislatura o en el ejecutivo, encontrarían un montón de cosas para trabajar. Lo de la agencia de bienes es probablemente el más obsceno de los problemas del gobierno de Larreta. Bueno, desde tu espacio, ¿cómo ves el gobierno nacional? Mal, lo vemos mal, no vemos que haya perspectivas de mejorar. Tienen un grave problema para manejar la macroeconomía. Creo que tiene que ver con lo técnico y tiene que ver con lo humano. ¿Le pones también ahí lo ideológico? Yo discuto mucho con la gente cuando me dice, no, lo ideológico ya está, quedaste arcaico. No sé, cuando me refiero al humano me refiero a parte de lo ideológico. Durante mucho tiempo, inclusive ellos y Durán Barba y demás quisieron instalar de que no a la ideología. Sí. Por supuesto estoy totalmente en desacuerdo con eso, pero también estoy en desacuerdo con que no tienen ideología. Sí que tienen ideología. Y sus prácticas políticas, sus políticas públicas así lo demuestran que tienen ideología. Muchas veces esas ideologías hacen olvidarse quizás de la necesidad. Vos hablabas en la primera fase de la entrevista que la necesidad de la gente está latente y que la cercanía que tienen ustedes como una propuesta nueva y realmente renovadora, vaya la redundancia, hace que ustedes sí escuchen los reclamos de la gente, de los vecinos. Hablabas también de los medios de comunicación. ¿Cuál sería para ustedes la visión en cuanto a qué tendrían que hacer los medios para difundir determinadas necesidades de la gente? Bueno, en principio, cada uno desde su lugar sabe lo que debe o no debe hacer y los intereses que quiere representar. Cada medio haga lo que considera que debe hacer. Ahora, por ahí, no dejarnos distraer. A mí una discusión que me pareció
poco saludable para la política fue impuesto a las ganancias el año pasado. Nosotros sentimos que, primero, la verdad que nos juntamos 10 y ninguno de nosotros pagaba impuestos a las ganancias. Quiero decir, era una discusión que apuntaba a cierto sector de la sociedad. Y después vimos cómo, con disfraz técnico y con vocabulario al cual entendían pocos, durante un mes oposición y oficialismo discutieron eso como si fuera la gran revolución impositiva de la Argentina. Bueno, en realidad, como te decía recién, apuntaba a un sector muy chiquito de la sociedad y no le cambia la vida al resto. Entonces, la discusión tendría que ser ¿cómo hacemos para terminar, para que el pibe que labura en negro no labure en negro? ¿Cómo hacemos para que las changas dejen de ser changas y sean laburos de verdad? Esas son las discusiones. Bueno, y hablando de laburo y de changas, ¿qué pensás? El presidente está muy crítico en su momento de los que se servían del Estado, de la juventud, en ese momento era la cámpora, decía el presidente, y decía Cambiemos en general, que se servía del Estado para mejorar sus situaciones particulares. Sin embargo, ahora nos enteramos esta última semana a través de, no sé si lo leíste, seguramente sí, un informe de la fundación que maneja Echevarne, me parece, Agustín Echevarne, que el Estado aumentó en un 20%. En un 20% la cantidad de ministerios y la cantidad de gente que entró a trabajar al Estado. Es decir, uno pensaría, no terminaron de despedir a todos los que estaban en el kirchnerismo y metieron muchos de los propios a formar parte del Estado y por eso se engrosó el 20%. Es decir, eso es lo que pensaría la gente. ¿Qué pensás vos de eso? Bueno, en principio tenemos que terminar con no lo digo por vos, digo en general, ¿no? Terminar con que el kirchnerismo y el macrismo son tan distintos. Es una mentira, tienen la misma matriz, entienden el Estado de la misma manera. Eso por un lado. Y después, digo, que alguien que se llama Macri se sirva del Estado, a mí no me sorprende. Y eso es lo que vemos, por eso hacen crecer el Estado. Esa es otra respuesta por qué la economía no funciona. Digo, si vos tenés un animal que tiene 2 cabezas y 8 patas, no es un animal, es una bestia. Entonces, si vos tenés a alguien que hace política monetaria de una manera y otro que hace política fiscal de otra manera, eso es una bestia. Y eso es lo que pasa con la economía macrista. Realmente te estamos escuchando atentamente y vos hablaste de las ideologías y de las necesidades y me llamó poderosamente la atención, pero para bien obviamente, ¿no? El hecho de decir lo que interesa es la necesidad, las necesidades de la gente, no tanto las ideologías. La ideología es aquello que a nosotros nos motoriza a resolver y a prestarle atención a distintas cosas. Nosotros cuando vemos un pibe que pide en la calle, a nosotros nos duele la panza. Cuando vemos que putean a los maestros como putean los maestros, a nosotros nos duele. Cuando tengamos en cuenta que volvemos a la vuelta de casa, no yéndonos a varios kilómetros de acá, a la vuelta de casa en la ciudad de Buenos Aires volvemos a ver hambre. Eso no lo podemos permitir. Y cada vez más gente viviendo en la calle, y cada vez más indigencia, y cada vez más pobreza. Y eso a nosotros nos duele, porque nosotros nos formamos en el peronismo, la justicia social es una bandera irrenunciable para nosotros. Viste que la grieta cada vez está más profundizada. Aquellos que bueno, obviamente como vos hablan de la justicia social, más allá que no pertenezcan formalmente a la militancia del peronismo, y a algunos le hablas de justicia social y se les para los pelos, ¿viste? Es como que son 2 antagonismos que no sé, recién estábamos hablando fuera del aire de lo de Venezuela también, bueno, como una sociedad fracturada, dividida. ¿Cómo terminás haciendo que la Argentina vaya toda hacia el mismo lado, más allá de tener diferentes ideologías, de poner una matriz, no sé, un plan quinquenal, un plan a 15 años, a 20 años, políticas directrices? ¿Se acuerdan que antes de las elecciones había varios partidos, entre ellos el gobernante, que había afirmado que iban a ponerse de acuerdo en 4 o 5 puntos, que al final quedó en la nada, ¿no? Mirá, Jorge Asís dice que Argentina necesita un estadista. Y no puedo estar más que de acuerdo con eso. Necesitamos dirigentes que dejen sus egos de lado y piensen el país de acá a 15, 20 años, como vos decís. Si no, lo único que hace la política nacional es poner parches. Si nosotros no pensamos de verdad el país que queremos, con todas las fuerzas... Es imposible pensar que si vos juntás 10 fuerzas políticas, todas estén de acuerdo en todo. Ahora, hay puntos concretos que si no nos ponemos de acuerdo, no salimos más. Podemos estar un poquito mejor, un poquito peor, pero va a ser siempre lo mismo. Ahora, pensar el país a 15 años no quiere decir tener elecciones cada 15 años, ¿no? Porque claro, cuando le preguntaron a Gabriela Michetti decía que no se podía tener elecciones cada 2 años.
la vicepresidenta es muy nueva en esto de la política y no lo siente. Ahí, esa declaración lo que hace es dejar en claro un perfil autoritario que tienen. Si vos tenés elecciones cada 4 años... No permitís la alternancia en el es poder, una barbaridad. claro, si vas... y aparte yo lo que comentaba también, lo comentaba también con amigos en una mesa, digo, vos podés tener la idea que hacer elecciones genera un dinero para el Estado, un costo para el Estado, todos lo entendemos, pero también si vos tenés elecciones cada 4 años y lo sujetás a la elección nacional, también le das la posibilidad al que gobierne, sea este, o sean los anteriores, o sea el que vaya a venir, a tener unanimidad en las cámaras, Es una porque barbaridad, le das una gran... Es increíble, la elección de medio término justamente está para decir, no, mirá, tu rumbo va bien o tu rumbo va mal. Definitivamente, no, lo que dijo es una barbaridad, pero bueno, tiene que ver con esto, no son aislados esos pensamientos, es una matriz también autoritaria, definitivamente. Bueno, Leo, te agradezco mucho por haber venido a Radio Sónica, la verdad que me parece más que interesante la conversación, la charla que hemos tenido en el día de hoy. Espero que previo a las elecciones también podamos volver a conversar y bueno, a tu disposición para lo que necesites. Gracias y saludos a toda la gente del nuevo partido SER, ¿no? Gracias. Gracias.